Imagina despertar con una llamada que lo cambia todo. La casa de tus sueños, la que pasaste meses planeando, ahorrando y construyendo, ha sido completamente arrasada y los responsables, una asociación de propietarios hambrienta de poder que no tenía por qué hacerte esto. Déjame empezar desde el principio. Ethan Reynolds estaba teniendo una mañana perfectamente normal cuando sonó su teléfono, una llamada de su constructor que lo cambiaría todo. Respondió con un casual ¿qué pasa? Pero la respuesta una vez que lo recibió le heló la sangre. Ethan, tienes que venir aquí ahora mismo. El pánico en su voz de constructor le hizo apretar el estómago. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Una pausa y luego una frase tan ridícula que casi se rió. La asociación de propietarios trajeron excavadoras. Tu casa se ha ido por un momento. Ethan pensó que era una broma, algún tipo de broma horrible, pero cuando su constructor juró que era real. Ethan corrió a su camioneta. El corazón le latía con fuerza. La casa de sus sueños. Meses de permisos de planificación y cada dólar que tenía se habían borrado de la noche a la mañana. No había manera, pero cuando llegó al lote, su corazón se detuvo. La casa se había ido por completo, aplastada, nada más que un montón de escombros donde había estado su casa. Hace un día, los cimientos estaban agrietados, vigas y ladrillos esparcidos por la tierra, parecía una zona de guerra y de pie justo en medio de todo. Un grupo de miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios con aspecto engreído, con los brazos cruzados, observando como si acabaran de hacer un servicio comunitario. Ethan apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que Margaret Calvell, la presidenta de la Asociación de Propietarios, diera un paso al frente con una sonrisa burlona. Señor Reynolds, dijo con esa falsa voz dulce que solo las Kerens podían dominar, supongo que ha sido informado de la demolición necesaria. Ethan no podía respirar, no podía creer que su casa, su inversión, su futuro simplemente se hubiera ido y esta mujer estaba actuando como si fuera solo otra mañana de miércoles. ¿Estás loco? La voz de Ethan era peligrosamente baja, sus manos temblaban de rabia. Esta era mi propiedad, no tenías ningún derecho. Margaret suspiró dramáticamente. Ethan, enviamos múltiples advertencias, su casa violaba los estándares de la Asociación de Propietarios, no cumplió, así que no tuvimos más remedio que hacer cumplir nuestras pautas. Los puños de Ethan se apretaron, ni siquiera estoy en la Asociación de Propietarios, mi tierra no es parte de ella. La sonrisa burlona de Margaret se profundizó, tal vez. No técnicamente, pero era visible desde nuestro vecindario, no coincidía con nuestra estética y como líderes de la Asociación de Propietarios tenemos el deber de mantener la apariencia de nuestra comunidad. Ethan dio un paso adelante, su voz mortalmente tranquila, así que quieres decirme que porque no te gustó el aspecto de mi casa, una casa que tenía permisos aprobados por la ciudad, simplemente decidiste destruirla. Margaret se encogió de hombros, hicimos lo que había que hacer. Ethan la miró fijamente, su ira hirviendo, el constructor lo llevó a un lado, susurrando Ethan, tenemos que llamar a un abogado de inmediato. Ethan ni siquiera lo dudó. Margaret no tenía idea de lo que acababa de hacer, pensó que esto había terminado, apenas estaba comenzando. Ethan apenas logró pasar la noche sin hacer un agujero en su propia pared, dormir imposible, cada vez que cerraba los ojos, todo lo que veía era su casa, su futuro reducido a nada más que escombros. Cada músculo de su cuerpo gritaba venganza, por la mañana había terminado de jugar bien. Ethan irrumpió en la oficina de la Asociación de Propietarios empujando la puerta para abrirla con tanta fuerza que se estrelló contra la pared. Algunos miembros de la junta se sobresaltaron por su entrada, pero Margaret... Bueno.
Ella ni siquiera estaba sentada en su enorme escritorio de caoba bebiendo té como si no hubiera destruido la casa de alguien. Cuando lo miró tuvo la audacia de sonreír a señor Reynolds, dijo dejando su taza. Me preguntaba cuándo había pasado por aquí y se apretó los dientes. Deja la falsa cortesía, Margaret, te moliste mi casa. Margaret se puso de lado dramáticamente doblando sus manos mientras le explicaba ayer que la estructura violaba las pautas de la asociación de propietarios. Enviamos múltiples advertencias y cuando no las cumpliste actuamos dentro de nuestros derechos. Isen golpeó una pila de papeles en su escritorio. ¿Te refieres a estos? Dijo, las mismas advertencias que te dije eran completamente insignificantes porque no estoy en tu asociación de propietarios. Margaret miró los documentos: funcionarios, zonificación, mapas, propiedad, escrituras, todo probando que la tierra de Isen estaba fuera del control de la asociación de propietarios. Entonces sonrió. Tecnicismos, dijo, encogiéndose de hombros. El puño de Isen se cerró. Destruiste mi casa. Eso no es un tecnicismo. Margaret soltó una risa burlona. Oh, Isen, no seas tan dramático. La casa ni siquiera estaba terminado todavía, era apenas un hogar. Te recuperarás la visión de Isen se puso roja. Esa era mi propiedad, dijo con los dientes apretados, mi tierra, mi futuro. ¿Y crees que puedes borrarlo? Margaret se inclinó hacia adelante. Su sonrisa se convirtió en algo más frío. Isen, seamos realistas, tu hogar era una belleza. Hemos trabajado durante años para mantener la estética de esta comunidad y francamente tu casa era una interrupción. Isen rió, un sonido hueco y humorístico. Así que déjame aclarar esto: hiciste destruir mi casa porque no encajaba con tu rica fantasía blanca de cómo debería ser el vecindario. El ojo de Margaret se crispó un poco. Isen se inclinó, voz baja y peligrosa. La arruinaste a lo grande y lo sabes. Margaret agitó una mano con desdén. Oh, por favor, ¿qué vas a hacer? Demandarnos. Isen sonrió con una lenta sonrisa lobuna que hizo que la expresión engreída de Margaret vacilara por primera vez. Oh, Margaret, dijo sacudiendo la cabeza, voy a hacer mucho más que eso. Giró sobre sus talones y salió. Porque Margaret no tenía idea de lo que venía. Isen no solo estaba enojado, estaba en una misión. Margaret y sus compinches de la Asociación de Propietarios Hambrientos de Poder pensaron que podían demoler su casa, mostrar algunos papeles sin sentido e irse sin consecuencias. Estaban completamente equivocados. Cuando Isen llegó a casa, ya había hecho 3 llamadas telefónicas, primero a su abogado, segundo a un investigador privado y tercero a un reportero local que había estado ansioso por un escándalo. Era hora de enterrar a la asociación de propietarios. Lo primero que hizo el abogado de Isen fue investigar los registros de la ciudad. En cuestión de horas, tenían pruebas oficiales de que su casa había sido completamente permitida y cumplía con la ley. No solo nunca estuvo bajo la jurisdicción de la asociación de propietarios, sino que Isen tenía exenciones específicas porque su terreno originalmente había sido parte del condado, no de la traducción de desarrollo de la asociación de propietarios. La asociación de propietarios no tenía motivos legales para tocar una sola brizna de hierba en su propiedad, pero esa ni siquiera era la peor parte. El investigador privado de Isen regresó con algo aún más jugoso. Aparentemente, la asociación de propietarios no solo se había excedido en su autoridad, lo habían hecho a propósito. El investigador descubrió correos electrónicos internos entre los miembros de la junta de la asociación de propietarios, incluido uno de la propia Margaret. El asunto Reynolds, es hora de actuar. El pulso de Isen se aceleró al leer la cadena de correos electrónicos. Margaret, hemos esperado lo suficiente, la construcción es una desgracia, debemos proteger los valores de las propiedades antes de que sea demasiado tarde. Miembro de la Junta de la Asociación de Propietarios, pero en realidad no tenemos autoridad sobre su tierra. Los legales podrían oponerse. Margaret, no lo harán si actuamos rápido. Una vez que se haya ido, se habrá ido,
no tendrá más opción que aceptar nuestros términos. ICNST miró la pantalla atónito. Sabían que no tenían autoridad y lo hicieron de todos modos. Y luego la bomba. El investigador privado encontró una grabación secreta de una reunión de la Asociación de Propietarios, una que no se había registrado oficialmente. La voz de Margaret era muy clara. Si lo dejamos terminar de construir, nunca nos desharemos de él. Necesitamos enviar un mensaje. Nadie desafía a esta asociación de propietarios. Las manos de Eisen temblaron de rabia. Fiscal general, esto no fue solo abuso de poder, esto fue destrucción deliberada y calculada y ahora tenía la pistola humeante. Eisen envió todo a su abogado y a su nuevo mejor amigo, el reportero local. La asociación de propietarios había pasado años intimidando a los propietarios, arruinando vidas que creían podrían pisotearlo. Estaban a punto de aprender cómo eran las verdaderas consecuencias. Eisen no solo estaba demandando, iba a violarlas. A la mañana siguiente, su abogado presentó una demanda contra la Asociación de Propietarios por destrucción de propiedad privada, allanamiento, acoso y daños financieros. La cantidad de 3.5 millones de pesos. Los miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios se mostraron satisfechos al principio hasta que vieron la evidencia. Eisen tenía los correos electrónicos, las grabaciones internas, la prueba de que habían demolido a sabiendas una casa legalmente permitida. Fue entonces cuando entró el pánico. El abogado de Eisen tenía una condición, o la asociación de propietarios llegaba a un acuerdo de inmediato por el monto total o llevarían el caso a un tribunal abierto y expondrían toda la corrupción que habían cometido. Margaret Caldwell, una vez tan arrogante e intocable, desenmascaró por completo esto es ridículo. Espetó en una reunión de emergencia de la Asociación de Propietarios con la voz tensa por el estrés. Teníamos todo el derecho a demoler esa casa. Un miembro de la Junta se aclaró la garganta con torpeza. Margaret, no lo hicimos. En realidad, Margaret giró la cabeza de golpe. Disculpe, otro miembro de la Junta se movió incómodamente. Legal confirmó que la casa de Eisen tenía todos los permisos. No teníamos autoridad. La cara de Margaret se puso roja. No me importa la autoridad, estábamos protegiendo los valores de las propiedades, la comunidad es lo primero, pero nadie la respaldó porque en ese mismo momento las noticias locales estaban dando la noticia. La JOA ilegalmente. Demanda por la casa de Bedo presentada por millones de propietarios. Los vecinos e incluso los exmiembros de la JOA se presentaron con historias de terror sobre cómo la JOA había abusado de su poder durante años. Multas por dejar los botes de basura afuera demasiado tiempo. Amenazas de ejecución hipotecaria por infracciones menores y ahora destruyendo la casa de un hombre solo porque no les gustaba. Margaret intentó todo para detener el avance del caso. Llamó a sus propios abogados. Intentó culpar públicamente a Eisen, llamándolo alborotador, incluso intentó afirmar que la JOA era la verdadera víctima, pero el juez cerró eso inmediatamente. El abogado de Eisen arrojó la evidencia sobre la mesa del tribunal como un clavo en un ataúd. Los correos electrónicos y las grabaciones de Margaret no solo eran evidencia de corrupción, eran prueba de intención criminal y fue entonces cuando el juez dijo las palabras que hicieron que el estómago de Margaret se revolviera. Este tribunal encuentra motivos suficientes para buscar medidas punitivas. Daños contra la Asociación de Propietarios y sus miembros de la Junta. Personalmente los miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios se volvieron unos contra otros instantáneamente. Yo no sabía sobre esto, ella nos
Dijo que era legal. Margaret lo ordenó. Ella debería ser considerada responsable. La cara de Margaret se retorció de horror. Cobardes traicioneros, pero ya era demasiado tarde. La demanda no solo avanzaba, estaba a punto de destruirlos a ellos, y Aizen se recostó en su silla. Completamente tranquilo porque ya sabía cómo iba a terminar esto. Margaret Caldwell había gobernado la asociación de propietarios como una reina, dictando lo que la gente podía construir, de qué color podían pintar sus casas. Incluso cuánto tiempo podían estacionar en sus propias entradas, pero ahora estaba sentada en la mesa del acusado luciendo visiblemente agotada mientras el juez la fulminaba con la mirada. Aizen sentado frente a ella nunca había estado más satisfecho. El juicio fue un desastre. Para la asociación de propietarios, desde el primer testigo, primero el abogado de Aizen presentó la prueba innegable: correos electrónicos, grabaciones de reuniones y la admisión flagrante de la asociación de propietarios de que no tenían autoridad legal sobre su terreno. Luego el Departamento de Planificación de la ciudad confirmó que la casa de Aizen había cumplido al 100% con las regulaciones. Entonces llegaron los propios miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios, ahora desesperados por salvarse. Uno por uno, echaron a Margaret debajo del autobús. Ella lo ordenó. Nos dijo que teníamos respaldo legal, pero no lo teníamos. Dijo que Aizen simplemente asumiría la pérdida y seguiría adelante. Margaret estaba furiosa. Cobardes. Todos estuvieron de acuerdo. El juez golpeó su mazo lo suficiente y luego vino la mejor parte. El juez se inclinó hacia adelante mirando directamente a Margaret. La señora Quell. Después de revisar la evidencia, este tribunal considera que la asociación de propietarios actuó con intención maliciosa en la demolición ilegal de la casa del señor Reynolds. Por la presente se le ordena pagar una restitución completa de 3.5 millones de pesos en daños. La sala del tribunal estalló. La boca de Margaret se abrió. T3.5, el juez no había terminado. Además, dijo fríamente, debido al abuso de poder y la negligencia grave de la asociación de propietarios. Este tribunal está otorgando una moción para disolver la asociación de propietarios en su totalidad. Jadeos recorrieron la sala del tribunal. Aizen sonrió. Margaret parecía que se iba a desmayar. «¿Qué? No puedes», gritó. El juez ni siquiera parpadeó. La asociación de propietarios ha demostrado ser una entidad corrupta e ilegal. Ya no operará en esta comunidad. El mundo entero de Margaret se derrumbó. La asociación de propietarios no solo estaba perdiendo una demanda, se había ido, destruido, borrado. Ella intentó discutir, intentó negociar, rogar, pero se acabó y Aizen acababa de ganar de todas las maneras posibles, pero aún no había terminado. Aizen podría haberse ido después de ganar la demanda. Ya había destruido la asociación de propietarios, había llevado a la quiebra a Margaret y había limpiado su nombre de la manera más pública y humillante posible. Pero ¿dónde está la diversión en detenerse allí? No, Aizen quería asegurarse de que Margaret nunca olvidara lo que hizo y tenía el plan perfecto con parte de su acuerdo de 3.5 millones. Aizen compró el lote vacío justo al lado de la casa de Margaret, el mismo vecindario que una vez gobernó como un dictador. ¿Y qué hizo con él? Construyó la casa más desagradablemente no conforme con la asociación de propietarios, un exterior rosa neón brillante, una valla publicitaria LED masiva en el patio delantero que decía «Bienvenido al vecindario». No se requiere H, y para el toque final, una asta de bandera personalizada que ondeaba orgullosamente, una pancarta que decía «Margaret Caldwell aprobó esta vista». A todo el vecindario le encantó Margaret. Perdió la cabeza, intentó presentar quejas, intentó que la ciudad interviniera, pero a la ciudad no le importó. La propiedad de Aizen era completamente legal, a diferencia de lo que la asociación de propietarios le había hecho.
Margaret se vio obligada a pasar por allí todos los días, un recordatorio constante y colorido del momento en que lo perdió todo, excepto el último clavo en el ataúd. Los antiguos miembros de la Asociación de Propietarios, ahora libres de su control, se volvieron contra ella. Les había costado su poder, su dinero, su estatus, con los honorarios legales acumulándose y sin nadie que la apoyara. Margaret se vio obligada a vender su casa, empacó humillada y se fue de la ciudad deshonrada, arruinada e impotente. Y Isen se mudó a su nueva casa, más grande y mejor, una que Margaret nunca habría aprobado porque no se trataba solo de ganar una demanda. Se trataba de asegurarse de que nunca olvidaran con quién se metieron y Isen sería recordado para siempre como el hombre que destruyó la Asociación de Propietarios. Había pasado un año desde que Isen Reynolds destruyó sin ayuda la Asociación de Propietarios que había intentado arruinarlo. La una vez temida Margaret se fue. Dejó la ciudad en desgracia, ahogándose en deudas legales, su reputación. Destrozado más allá de la reparación el vecindario que una vez gobernó con puño de hierro prosperando sin la tiranía de la Asociación de Propietarios. Los propietarios finalmente vivieron en paz, no más multas ridículas, no más amenazas por violaciones menores. De hecho, los antiguos miembros de la Asociación de Propietarios agradecieron a Isen por lo que había hecho, algunos incluso se unieron para ayudarlo a reconstruir su casa, esta vez sin el temor de que fuera demolida. Y en cuanto a Isen, se mudó a la nueva casa de sus sueños ubicada justo al lado del lote vacío donde solía estar la casa de Margaret. Todas las mañanas tomaba café en su porche mirando la casa de neón rosa que construyó por puro despecho, completa con una valla publicitaria LED masiva que declaraba orgullosamente esta vista aprobada por Margaret. Los turistas de Caldwell incluso comenzaron a detenerse para tomar fotografías. La historia se había vuelto viral y personas de todas partes vinieron a ver la casa que mató a una asociación de propietarios. Isen nunca más tuvo que preocuparse por las asociaciones de propietarios porque se aseguró de que ninguna asociación de propietarios se atreviera a meterse con él, y cada vez que conducía por él vecindario los propietarios saludaban y sonreían sabiendo que un hombre había hecho lo que todos desearían poder hacer. Él había derrotado a la Asociación de Propietarios y había ganado para todos.